Este informe tiene como finalidad la identificación geotécnica de un suelo, con el fin de definir su clasificación según la norma AASHTO. Para ello se procedió a realizar varios ensayos de laboratorio. Se toma una muestra de suelo en la calle 18, en el barrio La Esmeralda, con una profundidad de 2 metros. Tomamos 10 kilos de muestra para realizar los respectivos laboratorios. Para realizar este laboratorio de humedad debemos que pesar los recipientes donde agregaremos el material. Después de haber pesado los recipientes, agregamos la muestra de material y la volvemos a pesar. Tomamos 3 muestras en 3 diferentes recipientes. Después de pesar el recipiente con la muestra, la llevamos al horno durante 16 horas. A continuación, los datos que se obtuvieron en el laboratorio de humedad. El objetivo de este laboratorio es determinar la granulometría en porcentaje retenido de la muestra, a fin de elegir el método de acuerdo a los tamices que tienen el mayor porcentaje retenidos. Preparamos la muestra. Para ello, pesamos 5 kilogramos una vez seca la muestra. La muestra se pone sobre el tamiz número 200 y se procede a lavar cuidadosamente, utilizando para ello agua común hasta que salga totalmente limpia. Después vertemos el material con ayuda de agua en un recipiente para tener un secado de acuerdo a la norma. Una vez seca la muestra, procedemos a pesarla y el peso que obtendremos es el peso original de la muestra. Después que tengamos el peso seco de la muestra, lo tamizamos por el de 3 pulgadas. El material que pase lo volvemos a tamizar por el de 2 pulgadas. Después el material que haya pasado lo tamizamos por la de 1,5 pulgadas, así sucesivamente hasta llegar al tamiz número. Los límites líquido y plástico serían la consistencia de un suelo. Los límites corresponden a la humedad, o sea, el porcentaje de agua respecto al peso de los sólidos en que los finos de los materiales pasan de una consistencia a otra. Así, el límite líquido es la humedad correspondiente al límite entre el estado semilíquido y el plástico. En esta condición, el material tiene una resistencia mínima al esfuerzo cortante de 25 gramos por centímetro cuadrado. Y asimismo, el límite plástico es la humedad correspondiente al límite entre el estado plástico y el estado semisólido. Para el límite líquido, se tomó una muestra seca al aire, se tamizó por el tamiz 40. Se tomaron 100 gramos del material pasante del tamiz 40 y se colocaron en la cápsula de porcelana. Se agregaron 20 centímetros cúbicos de agua o más hasta obtener una mezcla homogénea. Se colocó la mezcla en la espátula en la copa de casa grande y se extiende evitando la inclusión de burbujas de aire en la masa de suelo. Se alisa el suelo hasta que la pasta tenga un espesor de 1 centímetro de mayor profundidad. Utilizando el ranurador se divide el suelo de la copa en la parte media de 2 porciones. La ranura se hace en varias pasadas, 6 como máximas de arriba hacia abajo, cada una más profunda que la anterior, hasta que el fondo quede completamente límpido en una franja de 2 milímetros.
Hecha la ranura, se gira la manivela, se acciona la copa a razón de 2 golpes por segundo. Se anotan los golpes necesarios para que en la parte inferior de la ranura se cierre precisamente en 1.27 centímetros. Si la ranura no cierra a los 1.27 centímetros, entre los 15 y 35 golpes se retira el material de la copa, se añade agua y se vuelve a homogeneizar la mezcla. Encontramos varios puntos, entre 3 y 5 son suficientes, con golpes entre 15 y 35. A cada uno de ellos le correspondería la humedad. En el límite plástico es importante que las muestras seleccionadas para determinar los límites sean lo más homogéneas que se puedan lograr. Se debe tener en cuenta que el suelo no sea alterado ni muy engañoso. En este ensayo se tomaron 20 gramos del material que, mezclado con agua, había sobrado de la prueba del límite líquido. Se amasa con agua hasta cuando se puedan formar una bola. Se toman 10 gramos de dicha bola como muestra para el ensayo. La muestra se moldea de forma elipsoide y luego se rueda la palma de la mano delante hacia atrás de 80 a 90 veces por minuto. El filamento del suelo debe tener un diámetro uniforme en toda su longitud. Luego de tener estas muestras en unas tapas, se pesan y se meten al horno, finalmente obteniendo el peso seco de las muestras en un límite plástico. En el laboratorio de peso unitario o de parafina lo hallamos mediante la densidad de la parafina. Lo primero que se hace es seleccionar 4 terrones promedios en sus tamaños. Nosotros utilizamos tamaños medianos, los cuales deben ser inicialmente pesados tal y como están, sin ser alterados. Después se cubrieron las 4 muestras superficialmente con parafina. Se esperó que la muestra se secara, se enfriara y nuevamente se volvió a pesar. Se pesó en una balanza sumergida en un balde lleno de agua. Las muestras se metieron en una canastilla, la cual nos daría el peso de la muestra sumergida. De este laboratorio se obtienen 3 datos. Para obtener el volumen de la parafina, primero obtuvimos el peso de la parafina, que se obtiene de la resta del peso inicial menos el peso de la muestra de la parafina. Allí el peso de la parafina lo conocemos y hallamos la densidad, que es 0.87. De allí obtuvimos el volumen, que es igual a la masa de la densidad. Y con la densidad del agua obtenemos el volumen total de nuestra muestra, para así finalmente hallar el peso unitario de nuestra muestra. A continuación vamos a realizar el ensayo de gravedad específica. Para este ensayo se toman unos 100 gramos de suelo que hayan pasado por el tamiz número 40, se mezcla con agua y se dispersan en una batidora por 10 minutos. Después de mezclado en la batidora, se introduce la muestra en un balón volumétrico de 500 centímetros cúbicos y posteriormente se coloca en baño María hasta que llegue a una temperatura de 70 grados centígrados. Mientras está la muestra en baño María, se agita frecuentemente para así sacar los vacíos de la muestra. Con un termómetro vamos midiendo la temperatura de la muestra hasta que obtengamos los 70 grados centígrados. Ya obtenidos los 70 grados centígrados en el baño María, se procede a sumergir el balón volumétrico en un tanque de agua para que la muestra obtenga aproximadamente la temperatura ambiente. Con el termómetro vamos haciendo lecturas hasta obtener la temperatura deseada. Se toma la temperatura al agua del tanque para así saber qué temperatura ambiente tenemos. Una vez la muestra obtenga la temperatura ambiente, se saca el balón volumétrico del tanque de agua y se procede a llenar el balón volumétrico hasta que éste logre obtener los 500 centímetros cúbicos.
Después de llenado el balón volumétrico hasta los 500 centímetros cúbicos, se procede a pesar. Posteriormente se saca la muestra del balón volumétrico, se coloca en un recipiente y este recipiente se pone en un horno durante 24 horas. Después de pasadas las 24 horas en el horno, se saca la muestra y se vuelve a pesar. Y así después obtener nuestros resultados con los